Nou ka remake mwen vreman fatige. Mwen sot travay, men informasyon mwen konem la, fok mwen ban nou informasyon. Ebyen, ki sa nou kote pou nou djou la? Yo pran nan kob AFPP ya tan zan tan. Tan zan tan sa vle di, le ou mette yon bagay, li te 500, jouan al gadel ou jouni a 480 a 470. Ebyen se kon sa y ap diminye kob nou an tan zan tan jist pou yo ka fini avec. Mwen vle al gade kounya, al gade konbien kob ou te genyen, epi apre sa, pando ap abone a chanel la, tout di Joël nan komante, sa ou di a se realite. Ebyen, kob sa, y ap kontinye bayli. A pati de jeudi ki se 26 7e mois 2020. Ça veut dire là, nous faisons vidéo là le 24. Ça veut dire depuis l'information a tombé, nous avons fort connaître. Et nous avons tout le monde côté message plan vital pour afficher les deals, c'est pas moi qui dit. Comme ça, ou pas prendre comme ça dans le circuit salio. Il n'est pas disponible pour aller dans le circuit salio. Ou a besoin pour prendre comme ça rempli à travers de internet là. Et m'a quitté une vidéo en balle pour montrer nous côté un plan vital Abdil. C'est pas moins que deal, c'est la caille nous n'a rempli, fait demande nous et puis pour nous prendre comme là. Et pas oublier abonner avec channel là. Joël Blay pour dire. Social informó que desde el jueves comenzará el proceso de retiro de fondos. Tras la promulgación que permite el retiro del 10% de los ahorros previsionales en el contexto de la emergencia por el COVID-19, ya se empiezan a aclarar algunas dudas sobre los plazos para poner en marcha esta iniciativa. El subsecretario indicó que desde el jueves se podrán enviar las solicitudes a las administradoras. Ojo con eso, no retirar el dinero, sino que llenar el formulario vía digital para que empiecen a correr los 10 días. Además, hizo un llamado a los afiliados a evitar acudir a las sucursales, ya que esta primera etapa solo será por internet. No se van a aceptar solicitudes en sucursales hasta una segunda etapa del proceso que va a ser informada constantemente por las administradoras, una fecha que aún no está definida. También hay una preocupación por parte del gobierno de evitar fraudes, por lo que aseguró que nadie va a llamar a las personas o entregar correos electrónicos o mensajes de WhatsApp, por ejemplo, para pedir sus datos o claves. Esos son datos confidenciales y no se deben compartir. Además, desde el gobierno y también la asociación de AFP se ha informado de que en esta primera fase, es decir, llenar el formulario donde se solicita el retiro de estos ahorros previsionales, ya sea el 10% o un porcentaje distinto en 2 cuotas, no se va a requerir la clave del sitio web de su AFP. Ahí justamente va a estar toda la información. De hecho, desde la asociación de AFP se ha informado que en las próximas horas va a estar disponible el sitio web mi10afp.cl, donde va a estar toda la información y también el ingreso al formulario de retiro a partir del día jueves. Así que en las próximas horas va a estar ya habilitado también este canal de información, que de hecho ya está en los sitios web de las administradoras de fondos de pensión y en la Asociación de FP y Superintendencia de Pensiones. Información entregada por las administradoras a la Superintendencia de Pensiones es que están en condiciones de comenzar digitalmente con el proceso este día jueves. A nosotros lo que nos interesa como gobierno es que esto se haga expedito, se haga en forma segura, evitarnos los fraudes. En esta primera etapa, las plataformas van a estar, lo prometido por las administradoras, que van a estar para poder recibir solamente el trámite vía internet, lo que no quita de que más adelante también se va a poder hacer presencial, pero por un tema sanitario, por un tema de evitar aglomeraciones. Recordemos que tenemos una pandemia que está aún con nosotros y nos va a acompañar un buen tiempo. Tenemos varias comunas que están en cuarentena, entonces se va a privilegiar el trámite vía internet y ese es el trámite que va a estar primero operativo desde este jueves, según han dicho las administradoras.